Hola a todos, este es otro video que hago para ustedes y este es específicamente de biofísica. ¿Por qué lo hago? Porque la materia da más cagazo que ver como 100 llamadas perdidas de tu vieja en el celular. O por lo menos eso es lo que todo el mundo te hace pensar. Así que voy a empezar con las preguntas que me mandaron muchos de ustedes por inbox, que son como las más comunes y que en el otro video no están. Así que, bueno, empiezo. Me van a ver mirar mucho para el costado porque tengo todo el guión, porque no me quiero olvidar de decir nada como me pasó en el último video, ¿sí? Así que si me van a mirar mucho para el costado es porque estoy medio leyendo, medio actuando, ¿verdad? ¿Es un filtro biofísica? No, para nada. No hay nada más alejado a la palabra filtro. Es una pregunta muy fácil de responder en realidad. Si ustedes lo piensan, muchos alumnos promocionan o aprueban el final de biofísica por cuatrimestre. Y si la materia fuera tan difícil, no habría tantos alumnos en primer año de medicina todos los años. Entonces, desde ya sáquense de la cabeza que no es un filtro para nada. No se preocupen. ¿Cuál es el tema más difícil de la materia? Esto para mí es relativo. O sea, temas difíciles a la larga son todos, porque no conoces ninguno y a medida que te los van enseñando se te puede complicar. Y hay temas que fueron fáciles y hay temas que fueron difíciles. Pero por ejemplo, yo solamente me acordaba de MRU, Movimiento Rectilíneo Uniforme, y encima de nombre, o sea, no es que me acordaba de cómo se resolvía algo por MRU. Así que por ese lado no es difícil, yo les puedo decir que no es difícil. Yo sé que cuesta, por ejemplo, a mí me ha costado aplicar las leyes de Newton y hacer circuitos, pero cuando ustedes se fijan y razonan y se aprenden todo, es fácil. Sí he notado que aplicar las leyes de Newton cuesta mucho. Eso pertenece al primer parcial. Y circuitos para el segundo parcial también es jodido. Pero en realidad es relativo. Por ejemplo, yo cursé con 4 amigas, ¿sí? A la primera le costó muchísimos fluidos y jamás lo entendió. La segunda, jamás de los jamases, pudo hacer algo de tiro libre y caída vertical. La tercera, y eso que la promocionó, jamás pudo hacer algo de cargas eléctricas. O sea, miraba en el museo y decía, what the fuck, o sea, no lo entendía. Y yo, por mi parte, no entiendo humedad, y ya terminé la materia, imagínense. O sea, no es que sea difícil, sino que no le di el tiempo necesario. Hay gente que te dice, pero es una boludez, la pasas así. Y para mí no fue así, ¿entendés? Por eso para mí es relativo por ese lado qué tema es difícil. El mejor consejo que les puedo dar es que no se asusten sin tener fundamentos, ¿sí? Esperen a cursar la materia y ustedes mismos vean qué tema es difícil y qué tema es fácil. No se dejen llevar por lo que les puedan decir los demás de esta materia. Este tema es más difícil, este es más fácil, ¿sí? Saquen sus propias conclusiones con sus propias experiencias. Es lo mejor que les puedo decir. ¿Qué es lo que tengo que saber antes de empezar? Antes que nada, sería genial que sepan un poco de geometría. O sea, cómo sacar el área de un cilindro, eso de base por altura, todas esas cosas, ¿sí? que son todas áreas de geometría. ¿Por qué es importante que sepan eso? Bueno, hay una parte de la materia en la cual les dan gráficos y esos gráficos te dan con forma de triángulo o de círculo o de rectángulo o cuadrado y las áreas de esos cuadrados o rectángulos o triángulos son fuerzas, entonces es importante conocerlos. No se preocupen si no lo saben y no lo pueden averiguar, porque en realidad en la clase se los explican, pero sería genial que ustedes vayan sabiéndolo de antemano, porque a veces estas cosas son tan fáciles y ellos consideran que son tan básicas que ustedes ya la saben, por ende lo explican, pero así, muy rápido, y si ustedes no están prestando atención o necesitan un poquito más de tiempo para aprender las cosas, capaz que se quedan afuera del tema. Y si se pierden eso que es tan sencillo, después se les complica con el tema y ya quedan atrás, se atrasan, les va mal, desaprueban el primer parcial, el segundo lo pasan raspando, recursan, toda la película. Pero sí, en serio, estaría bueno que lo sepan de antemano, sí. Solamente eso, saber un poquito de cómo se calcula el área de un cuadrado, el área de un triángulo, de un rectángulo, ¿sí? ¿Cómo fue tu primera clase? Acá tengo para contar, pero... eh, pero lo voy a resumir un poquito porque si no, no termino más. Primero que nada, a mí todo, pero todo el mundo me dijo que la materia era la más jodida. Desde mis viejos, que no sé cómo se enteraron, hasta mis compañeros de otras cátedras y profesores de otras clases, todos me dijeron que era una materia re jodida.
tanto era el cagazo que le tenía a la materia, que yo en vez de anotarme en biofísica y en biología en el primer cuatrimestre, me anoté solamente en biofísica, por las dudas que la recursara, para poder darle toda la bola a biofísica. O sea, imagínense el cagazo que le tenía. La cosa es que empezó la cursada y me senté a ver la primera clase. Mi profesora estaba recurada de espanto con nosotros, así que sabía todo lo que nos tenía que decir. Entonces nos contó que no seamos boludos, porque encima hablaba todo así, la mina ya hasta en el estilo nos tenía de cómo hablábamos. Que no seamos boludos, que estudiáramos, que el único método que funcionaba era el método culo-silla, o sea, sentate, estudiá, flaco. Que hiciéramos parciales solamente 2 semanas antes y 2 semanas antes de empezar, de que llegue el parcial, ¿sí? Que practicáramos parciales 2 semanas antes. También nos decía que... También nos dijo que no compremos parciales resueltos así o vayamos a lo de Martín, esas cosas no, porque no sirven, los resueltos Asimov están todos llenos de errores, son un espanto, así que nos recomendó que no los compráramos, que le hiciéramos caso porque ella da hace 14 años cátedra en biofísica, así que tiene para como recurada de espanto mal. Nos dio una introducción de cómo era el sistema de evaluación y también nos dijo que la lista estaba arriba del escritorio, que nos fijemos si estaba nuestro nombre, a ver si era nuestra comisión y que ella no iba a tomar lista. Porque consideraba que era el pedo, o sea, si vos venías es porque te interesa la materia. Si no venís, jodete, porque te perdés un tema y con que te pierdas un solo tema ya te puedes perder un montón de cosas importantes, ¿no? Terminando eso, que duró como 20 minutos de la primera clase, empezó a dar el primer tema. Yo estaba ahí cual pollo mojado, las manos me transpiraban, estaba medio nervioso porque decía, por favor, que no empiece a hablar en chino básico, corte, que empiece a decir cosas de Newton, de Einstein, de la teoría de la relatividad, que jamás la entendí, cosas esas que uno no quiere que le nombren el primer día porque estás como más con todo lo que te habían llenado la cabeza de antemano encima. Y bueno, la mina lo hizo re simple. Nos empezó a hablar de un auto que se iba de Buenos Aires hasta Mar del Plata y nos decía que iba un trayecto que hizo y dibujó un grafiquito y empezó a introducir conceptos a través de ese gráfico. Primero nos enseñó vectores, nos dijo que tienen un módulo, un sentido, la dirección, todas las partes de un módulo y nos enseñó cómo usarlos. Después nos dijo más o menos qué es tiempo, qué es posición, qué es velocidad, nos introdujo desplazamiento y movimiento, posición, nos dijo todo lo que tiene que ver con MRU y después empezó a mezclar todo así, igual todos íbamos como así, re zombies prestando atención mal, y entendimos genial y de ahí bueno la mina terminó de explicar la primera ecuación horaria del MRU, o sea la primera fórmula del MRU. Ya después de eso, cuando todos lo teníamos re claro, empezó con MRV. Y después nos dio un ejercicio para hacer en clase todos juntos. Y ya nos dio la tarea y nos mandó taza a taza cada uno a su casa. Y no lo podía creer, yo dije, wow, fue re fácil, a esto le tenía miedo. Decía, yo miraba los apuntes en el colectivo y decía, no lo puedo creer, en serio le tengo miedo a esto. Y nada, estaba re contento porque dije, entonces la materia es fácil, es llevadera. Igual, ojo, capaz que me estaba adelantando a los hechos. Yo también decía, bueno, capaz que es otro tema, el difícil, este era el fácil. Pero no, después me di cuenta que en todos los temas te va a pasar lo mismo. Lo vas a ver, te lo van a explicar, vas a decir, esto es fácil. Solamente en 1 o 2 puede ser que se te complique cuando lo veas en clase. Y nada, eso fue mi primera clase. Muy buena, muy divertida, muy didáctica y muy copada. ¿Qué me podés contar sobre cada tema de la guía de esos que están en el índice? Bueno, esta es la guía, ¿sí? Que bueno, que ustedes ya la habrán visto en la foto del otro video. Y los temas a los que se refiere esta pregunta son estos de acá, ¿sí? El programa analítico vendría a ser. El programa analítico se divide en 4 unidades y ahora les voy a contar qué experiencia tuve con cada tema. Empezando por la unidad 1, que sería Introducción a la biomecánica. En esta primera unidad ves 3 cosas: cinemática, dinámica y trabajo de energía, ¿sí? Lo que es cinemática es todo lo que se refiere a movimiento, ¿sí? Entonces vos vas a aprender a que con un gráfico o con simples datos puedas predecir hasta dónde va a llegar un cuerpo, desde dónde partió, qué velocidad tenía cuando llegó y qué velocidad tenía cuando salió, cuánto puede llegar a tardar, la aceleración entre el trayecto. Todas esas cosas las vas a poder averiguar gracias a cinemática. Lo que respecta a dinámica es genial, en mi caso me fascinó. Van a aprender que por cada fuerza que se realiza en el universo se crea una fuerza contraria e igual. Después van a aprender por qué gracias a eso los cuerpos se elevan,
bajan, se mueven, van más rápido, van más lento, ¿por qué? ¿Por qué capaz que si te pisa un pie un elefante no duele tanto como si un elefante con tacos te pisara? O sea, es genial todo lo que tenga que ver con dinámica. Después van a ver trabajo de energía. Trabajo de energía es todo lo que se refiere a las velocidades, los movimientos, ¿sí? En ese caso van a ver el concepto de energía, ¿sí? Que van a tener cinética, potencial y mecánica. La cinética es la que se da en velocidades, en movimientos, ¿sí? La potencial es una energía que crece con la altura, ¿sí? Y después tenés la energía mecánica, que es una suma de las anteriores. Es genial y la verdad que es una de las cosas que me alegro haber aprendido, porque pueden deducir un montón de cosas que pasan en la vida cotidiana gracias a eso. Después tienen trabajo, ¿sí? Que el trabajo es un concepto que cuesta horrores entender, porque primero uno dice, el trabajo es una fuerza, y no es una fuerza. Después ustedes dicen, el trabajo es algo que se hace, tampoco. El trabajo es simplemente la fuerza que da aceleración. Es esa energía acumulada, la energía que yo necesito para crear esa fuerza, ¿sí? Cuesta mucho comprenderlo, y no, por más que yo se los diga ahora y ustedes lo estén viendo y se los digan los profesores, no les cierran, necesitan hacer ejercicios y que les caiga la ficha de lo que es trabajo. Pero una vez que les cae la ficha ya está, no se lo olvidan más, lo pueden entender, aplicar, enseñar, todo lo que quieran. Después viene la unidad 2, ¿sí? Hasta acá ya tenemos la mitad del parcial. La unidad 2 sería la otra mitad del primer parcial. Son las bases físicas de la respiración y la circulación. Básicamente les van a enseñar lo que es presión y aplicado a los líquidos. Cómo se calcula y qué onda la presión atmosférica, cómo nos afecta a nosotros. Yo les doy un consejo, les conviene preguntar las unidades. ¿Qué cosa va con qué cosa? ¿Por qué? Porque en el examen es muy fácil, les dan una cosa y le dicen, bueno, calcular la velocidad de salida de tal líquido cuando está a tal presión atmosférica y se encuentra a tal altura. Y ustedes ya van a saber usar ciertas fórmulas, ¿sí? Como la diferencia de presión manométrica, y entonces van a decir, wow, qué fácil, tengo que usar esta fórmula. Van a poner todos los datos y va a estar mal. ¿Por qué? Porque van a multiplicar cualquier cosa con cualquier cosa. Entonces, tienen que preguntar, ¿Pascal con qué se multiplica? ¿Newton con qué va? ¿Metro cúbico con qué se multiplica? ¿Sí? Es como que yo quiera decir, tengo 3 cebollas y 4 papas, entonces tengo 7 zanahorias. Nada que ver, ¿sí? Tienen que aprender que cada unidad va con otra unidad. Pregúntenlo, anótenlo, es un muy buen consejo, ¿sí? Pregunten, anoten qué unidad va con qué unidad y lo ponen en la hoja de fórmulas. También les muestran cómo es la diferencia de presión en dos puntos diferentes, ¿sí? Las preguntas siempre son esas, calcular la diferencia de presión que hay. Entonces le ponen en un vasito de agua, en un tanque de agua, en una piscina, en una vena, ¿sí? Todo. Pero estos son líquidos quietos, hidroestática, por eso es estática, porque son líquidos que están quietos, en un vaso de agua, en un tanque, en una pileta, ¿sí? Pero quietos. Después viene hidrodinámica, donde se les ocurre romperte un poco más los huevos y te dicen que el líquido está en movimiento. Ahí empiezan a hablar de caudal, porque el líquido fluye, también por eso les dicen fluidos, ¿sí? Les enseñan los diferentes tipos de fluidos que hay, ¿sí? Y es muy fácil si prestan atención, ¿sí? Ahí empiezan a hablar de Bernoulli, que es un chaboncete, que también les van a contar qué hizo, ¿sí? Está muy bueno, está muy interesante, es muy útil, muy práctico también, ¿sí? Pero más que nada hidrodinámica, pero obvio, para aprender hidrodinámica tienen que saber hidrostática, si no, no pasa nada. Después viene viscosidad. Todo el mundo, y yo lo hacía también, cree que viscosidad, o sea, vos le decís viscoso a alguien y se imaginan un moco verde todo espeso, y nada que ver. Viscosidad te lo refriegan toda la cursada que nosotros lo usamos mal. Que viscosidad en realidad es la capacidad de tener resistencia al desplazamiento de un fluido, ¿sí? Es un término muy interesante, es como un líquido rebeldón, ¿sí? Entonces, capaz que ahí te preguntan, ¿qué le pasa a la meadita de fulano cuando se va por un caño que se bifurca en 3 partes, ¿sí? Preguntas así te hacen. La verdad que es bastante fácil si aprendan cómo se realizan cálculos de inversa, ¿sí? Gases está
en el analítico, en el programa, ¿sí? Pero no entra. Lo que sí entra es humedad, que como les dije no me fue bien en humedad, pero es muy fácil de entender. La verdad que yo después cuando terminé de cursarlo, por jodido que soy, lo leí, me puse a hacer ejercicios y me salió. Así que es muy fácil. Yo no lo hice en el momento por boludo, pero humedad es muy fácil y muy útil porque saben, aprenden por qué se empañan las cosas, por qué hay rocío a la mañana, ¿sí? Por qué las cosas, si vos pones algo vacío en la heladera, empieza a ser como un humito, ¿sí? Está muy bueno, la verdad. Difusión y ósmosis. Bueno, esto parece rebuscado, pero en realidad no lo es. Difusión y ósmosis se refiere, ¿sí? Más que nada a lo que pasa con las concentraciones y esas cosas, ¿sí? Te van a hablar de las membranas semipermeables, ¿sí? Donde deja pasar algunas cosas y otras no. Lo más importante que tienen que recordar acá, sí, esto no sé si lo quieren anotar o no, porque no creo que se acuerden ya, porque van a pasar un mes y medio más o menos desde que vean el video hasta que cursen y lleguen a difusión y ósmosis. Pero yo se los digo igual. Lo más importante en difusión y ósmosis es recordar, siempre va a pasar de la menos concentrada a la más concentrada, para diluirlo más, ¿sí? Entonces, todas las preguntas en el parcial te van a decir, se pone una bolsita con una capa semipermeable adentro de un vaso de agua y una está más concentrada que la otra, entonces te da las opciones. No pasa nada, pasa de A a B, de B a A, bueno, entonces ustedes tienen que prestar atención a eso nada más, es razonar nada más. Le van a dar 2 o 3 fórmulas, pero no van a usar ninguna. Sí puede pasar que las usen, por ende no se hagan los piolas y estudien todo y practíquense todo, pero yo les digo que ojalá les toque lo que les estoy aconsejando, porque hasta ahora ha pasado por lo que yo he preguntado y por cuando yo cursé, obvio, así que espero que sigan con esta cadena de preguntar cosas así, porque es como un punto regalado casi. Y hasta acá es el primer parcial, más la pregunta de las facultades, que voy a hablar de eso más adelante. Ya en el segundo parcial es la unidad 3 y la 4. La unidad 3 habla de la termodinámica de los seres vivos y es algo que me encantó, fue mi unidad favorita y lo va a ser forever. O sea, calor y temperatura es lo primero que vas a ver dentro de esta unidad. Les aseguro que les va a costar un huevo entender equilibrio térmico, pero una vez que lo entiendan se van a sentir como wow. ¿Por qué cuesta? Porque pasa lo siguiente, equilibrio térmico es cuando en un recipiente, ¿sí? Imagínense un termo, meten dos cosas diferentes, ¿sí? A distintas temperaturas. Por ejemplo, meto agua hirviendo y meto leche fría sacada recién de la heladera. Y te preguntan, como si no fuera suficiente con romperte los huevos desde hidrodinámica, te preguntan qué pasa con esa mezcla de leche y agua hirviendo cuando llegan al equilibrio térmico, o sea, a qué temperatura está. ¿Te parece la idiotez más grande del mundo que te quieran hacer averiguar eso? Pero es importante. Cuesta porque vos tenés que empezar a razonar cuántas calorías va a perder la leche, cuántas calorías va a perder el agua, y después tenés que sumar las masas y agregarle esas calorías. Yo lo digo así, parece re simple, pero es porque ya lo tengo razonado. Cuando a vos te lo enseñan, te quedás y te colgás mal. Es más, cuando yo volví de mi primera clase de equilibrio térmico, igual que mis amigas, todos decíamos, esta materia es una mierda, vamos a recursarla, odio. Y estaba a esto de llegar, sentarme en el Face y quejarme y llorar de que iba a recursar, todo exageradamente, ¿no? Pero agarré y me senté con la hoja de lo que había visto en clase ese día, me senté en el escritorio y estuve como 45 minutos mirando la hoja y pensando y tratando de hacer el proceso en mi cabeza hasta que me salió. Después me salieron el ejercicio de la tarea y después hice bien el del parcial. Y no lo podía creer, pero es así. Lo importante es sentarse y razonarlo. Equilibrio térmico cuesta un montón adquirir el concepto, pero una vez que lo tenés, es así. Ya no se te olvida más. Y es muy fácil después encima. También en calor y temperatura les cuentan las formas en que el calor se mueve. Tenés radiación, que es la que viene del sol a la tierra. Conducción, que es entre dos materiales. Ponele, yo pego 2 barras de distintos materiales, ¿sí? Y le pongo calor de un lado y vos tenés que ver qué pasa cuando el calor llega hasta la otra punta, ¿sí? Después tienen por convección, que es por ejemplo el agua hirviendo, ¿sí? El calor que viene de abajo y va subiendo. Bueno, ven todos los distintos tipos de calor y transmisión de calor, ¿sí? Ya después llegan a la primera ley de la termodinámica. Les enseñan todo lo que tenga que ver con la variación de energía interna de las máquinas térmicas. Ya empiezan a hablar de máquinas térmicas, que son todo el universo, desde nosotros hasta una piedrita, hasta el gato de la esquina, todo es una máquina térmica, ¿sí? Y les empiezan a hablar de qué pasa con la variación de las energías internas de esas máquinas.
que va a depender del calor y del trabajo, ¿sí? Es muy sencillo y les va a ser muy útil para ver por qué nosotros a veces necesitamos comer cierta cantidad de calorías por día, cómo las gastamos, ¿sí? Todo eso, la primera y segunda ley se los va a enseñar. Lo que es la segunda ley de la termodinámica empieza a hablar de un concepto que se llama entropía. Ese concepto de entropía es muy simple, muy sencillo, ¿sí? Es medio traumático también, porque habla de que el universo se dirige siempre hacia un equilibrio. Y cuando las cosas están en equilibrio, no pasa nada. Y si no pasa nada, no hay vida, no hay energía, no hay nada, porque está en equilibrio. Entonces, el universo se dirige a ese estado. Pero falta muchísimos millones de años para que pase, pero sí es algo que se sabe que se está realizando. Entonces lo que ustedes van a analizar en la materia es la variación de entropía en base a la segunda ley que dice que siempre va a ser mayor a cero, o sea, siempre va a crecer. Y van a ver máquinas ideales, ¿sí? Que son las que la variación de entropía es cero, y las máquinas imposibles, que son donde la entropía se revierte. Entonces, está muy bueno, es muy práctico, sí, la verdad que es muy útil, sirve, yo sé que ahora yo lo digo y no parece útil, pero de verdad que cuando ustedes lo ven, les empieza a caer la ficha de un montón de cosas y está genial. Por último, la unidad 4 es bases físicas de los fenómenos bioeléctricos. Ahí van a aprender todo de electricidad, pero todo de electricidad. Lo que en mi caso es fascinante, porque yo no sabía ni siquiera por qué había enchufes de 3 patitas y de 2 patitas. O sea, no sabía nada, malísimo, pésimo. Es más, mi papá se me cagaba de risa siempre con todo lo que tiene que ver con mecánica, electricidad. Y ahora como que me siento más wow. La cosa es que van a ver cómo se conectan circuitos, qué es la electricidad, por qué fluye, cómo fluye, qué es un aislante, por qué los cables tienen diferentes materiales, qué material es mejor, qué material es peor, qué es una resistencia, ¿sí? Qué es un disyuntor, eso que corta la luz de toda la casa de golpe. Te dicen, ¿qué te pasa al abrir la heladera descalzo con los pies mojados? O sea, más allá de que te vas a cocinar cual pollo al espiedo, te dicen, ¿qué tan al espiedo vas a quedar? O sea, hablan de las patadas, de los golpes, hablan de bioseguridad. También te dicen que si una persona se está electrocutando, parece que estuviera así, pensando. No es que hace todo así, re destrozado. No, se queda como así. Entonces, si vos ves que una persona se está electrocutando, le das un sillazo de madera en la espalda. Ahora, no le van a pegar un sillazo a todo el mundo que esté pensando en la calle, porque bueno, no, se van a comer unas puteadas. Está bueno, es muy interesante, ven los circuitos, ¿sí? Entonces aprenden un poco de instalación, cómo va en paralelo, cómo van en serie, las baterías, los voltios, qué es un volt, qué es un watt, aprenden todas esas cosas, ¿sí? Y ya está. Tienen otra pregunta de facultad y terminaron con el segundo parcial. Y si siguieron mis consejos, y más que nada mis consejos no, si estudiaron ustedes, si razonaron todo, y si se pusieron las pilas, y sobre todas las cosas no fueron con miedo, la materia la tienen que tener promocionada. ¿Qué son las clases magistrales? Las clases magistrales son geniales. Bueno, no tanto. Sí y no. ¿Por qué sí? Porque van por primera vez a la Facultad de Medicina a cursar algo ahí. Por más que sea biofísica, van por primera vez a cursar la Facultad de Medicina y conocen el aula magna, que es donde les van a dar su título. Pero por otro lado, la clase magistral es una reverenda poronga. ¿Por qué? Porque la chabona, ¿sí? Que es una kinesióloga la que da la clase, empieza a hablar y hablar y hablar y te cuenta todo como si vos lo supieras. La clase magistral es la primera semana de la cursada, la primera semana, así que tienen que preguntar el día de la primera clase cuándo es, porque si no es la primera semana es la segunda. Y les empiezan a hablar de difusión y ósmosis, que es el último tema, y ustedes ni siquiera vieron MRV, o sea, ¿dónde la vieron? ¿Entendés? Entonces vos te quedás como que me está cargando, no entendés nada, o sea, por más que preguntes, le pongas sonda a la clase magistral, todo lo que quieras, muy pocas cosas te cierran de lo que te cuentan ahí. Pero mi consejo para ahorrarse ese disgusto es: lleven un grabador, lleven un celular que grabe sonido, lo que sea que pueda grabar sonido, y si quieren imagen, y se graban el audio de la magistral. Igual es un solo punto en el parcial, ¿sí? Y ustedes pueden elegir si resolver la de medicina, la de bioquímica, la de odontología o la de agronomía y veterinaria. Casi todos terminamos resolviendo, porque yo en el primer parcial resolví, la de agronomía y veterinaria, porque es un ejercicio de la guía, ¿sí? Al que le cambian los datos. Entonces es más fácil de hacer. Pero sí o sí solamente pueden resolver uno. Igual eso se los van a explicar bien en la cursada, igual lo preguntan. ¿Qué son las hojas de fórmulas y por qué te dejan copiarte?
esta materia es puro razonamiento. Y está tan claro eso que los chabones hasta te dejan usar hojas de fórmulas. Por eso mismo, si vos no entendés el tema, por más que tengas toda una hoja de fórmulas de 10 kilómetros, jamás de los jamases te va a servir. La vas a terminar haciendo un bollito y te lo vas a meter, ¿sí? Porque no te va a servir, porque la hoja de fórmulas es para que vos no tengas que acordarte las fórmulas y puedas concentrarte más en lo que tenés que razonar, ¿sí? Entonces, mi consejo es, la hoja de fórmula, antes de dar el consejo, es una hoja en la que ustedes pueden poner tamaño A4 o oficio, o la del cuaderno, la misma del cuaderno que usan. Sí, puede ser solamente una, aunque entonces la usan de un lado y del otro. Yo la mía tenía una sola carilla escrita. Ustedes ponen todas las fórmulas que necesiten y en mi caso ya anoté las unidades y con qué va cada unidad también por las dudas, que los nervios me traicionen ese día y no me acuerde, y un par de consejos. En cuanto a la guía, yo por mi parte les recomendaría que cada vez que finalicen una unidad, ¿sí? O sea, que les dan la tarea, ¿sí? Y terminan una unidad, se vayan a la parte que es esta, ejercicios de elección múltiple, ¿sí? Esa parte tiene todos ejercicios, sí, está especificado igual acá, pero son todos ejercicios que se dieron en parciales pasados. Sería genial si los pueden resolver. Si los pueden resolver y sin problemas es porque están listos para el parcial. Después que terminan con los ejercicios de elección múltiple, resuelven parciales. Recién ahí, no antes, ¿sí? El primer día lleven calculadora, lleven regla porque van a necesitar hacer gráficos. Y si pueden conseguir la guía antes de la primera clase para poder llevarla ese día, mejor. Si tienen alguna duda, algún ejercicio que le dieron de tarea no les sale, se pasan por la página de Ricardo Cabrera. Yo hablé de esa página en mi video anterior, así que si quieren pueden pasar y mirarlo. Bueno, por mi parte, ya hablando más tranquilos, más acá de un alumno a otro alumno, no le tengan miedo a la materia, en serio. Es una materia muy llevadera, no es más complicada que matemática o química, ¿sí? Nosotros, chicos, nos tenemos que sentar, leer, razonar y hacer las tareas. No hay nada más que eso, no hay mejor consejo que ese, ¿sí? Estar al día con todo. Pero bueno, ya les di mis consejitos de los que los pueden ir ayudando. A la larga del video, si lo van pausando, vayan anotando esas cositas o como quieran, si no, no, ¿sí? Son cosas que a mí me ayudaron. Saber resolver las áreas, poder concentrarte, razonar, leer antes de las clases, ¿sí? Se van a la página de Ricardo Cabrera, van a la parte de resúmenes, ¿sí? Que están por cada tema divididos, y al principio, antes de todos los ejercicios, están como los resúmenes, y lean ahí todo lo que puedan, ¿sí? Antes de cada clase. Después cuando vayan a clase se terminan de sacar las dudas. Si ustedes no entienden lo que leen, no importa, pero en la clase después por lo menos van a estar un poco más orientados, ¿sí? Es otro consejo que les puedo dar. Pero más que nada es eso, es pensar lo que están haciendo. No se guíen porque siempre va a ser, si un auto va derecho es MRU. No se guían siempre por eso, no se guíen porque aplico Bernoulli, porque es un fluido que se está moviendo. Tienen que aprender a razonar por qué pasan las cosas, qué es lo que están haciendo y a dónde quieren llegar, que es lo más importante, ¿sí? Más que nada eso, son los mejores consejos que les puedo dar. La materia, en serio, no es difícil, no se hagan un súper mareo, súper miedo, sí. Yo sé que a todos ustedes les debe haber llegado el comentario de que es la más difícil, pero no lo es, se puede. Desde el que no tiene muchas ganas hasta el que está full con la materia la ha pasado. Simplemente necesitan sacarse ese miedo, porque el miedo es lo que al final nos termina como retrayendo y no nos deja rendir al máximo, ¿sí? Así como los nervios no nos dejan rendir al máximo, el miedo también, ¿sí? Porque si ustedes tienen en la cabeza que la materia es difícil, en cuanto la profesora diga algo que no entiendan, ya se van a poner a pensar, esta materia es difícil, jamás la voy a terminar, no sé qué, y no se van a concentrar, ¿sí? Así que sáquense ese miedo. Yo soy la prueba viviente de que esta materia se puede, porque a pesar de todo, no soy un nerd. When I was younger, I saw my daddy cry and curse at the wind. He broke his own heart as I watched as he tried to reascend.